en un día, hoy en un día, Matlactli, Juan Omesipactli, el día de hoy, un día 12 cocodrilo, en donde nosotros podamos trabajar y empoderar. El día de hoy, yo le pido al Gran Padre, Universo, ¿verdad? Al Gran Padre que todo lo puede hacer, que todo lo puede deshacer. Algunos lo conocen como Dios, yo lo conozco como Mishkoach, yo lo conozco como la energía creadora, ¿verdad? Algunos en otra modalidad que lo puedan encontrar, yo le llamo también este creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, ¿sí? El día de hoy iniciamos con el Poposhkomik, hace ratito estábamos ahumando nuestro altarcito, tenemos nuestro Atepocoli, que es una herramienta de trabajo, debemos de tenerlo presente, ¿verdad? También debemos de tener nuestro cuchillito de obsidiana o de pedernal para poder trabajarlo, energetizarlo. Debemos de tener nuestras flores de cempasúchil y los que no puedan tenerlo, porque el día de hoy como inicio de trabajo, ¿verdad? Como inicio de trabajo, necesitamos nosotros estar presentes, estar vibrando con toda la energía que nos corresponde, ahora sí que desarrollarlo, ¿verdad? En mi caso, tengo hoy mi collarcito de cempasúchil, es un collarcito que le vamos a ofrendar a Centeot, el sustento, principalmente en nuestro altarcito debemos de tener nuestro sustento. Y claro, nuestro copalito, nuestro respectivo copalito, que no nos debe de faltar en este curso, nuestras velitas, que es la luz que vamos a ofrendar, ¿verdad? Sin que nos haga falta nuestro espejo de obsidiana, quien nos llevará precisamente a este desarrollo de cualidades, de potencialidades, hermanitos, ¿verdad? En el cual nos indica que debemos de realizar. El motivo del por qué decidí, claro, con el permiso de los abuelitos, en consulta con ellos, yo los consulté, y también era una forma de, en este caso, me pidieron desde que yo les pedí en diciembre, me decían, necesitas tú aplicar el cuarto círculo, necesitas hacerlo como lo hacemos nosotros. ¿Cómo? De una u otra forma tienes que ofrendar parte de ti. Alexa, Entonces, esa otra parte de mí, el día de hoy, fue el corte del pelo que tenemos, ¿verdad? Y que, y que hoy entregamos eso, ¿sí? Al final de este trabajo, tenemos que entregar algo de nosotros. Y en efecto lo vamos a entregar. Tlacashipewalistli, en esta veintena tan hermosa, tan poderosa, me pidieron que yo diera este curso. Porque yo lo pensaba dar en Tosostontli, me dijeron no tiene nada que ver Tosostontli con Tlacashipewalistli. A pesar de todo lo que veíamos, a pesar de todo lo que presentíamos y lo que vibrábamos, el día de hoy, hermanitos, les doy la bienvenida en esta veintena a trabajar el significado de esta palabra de Tlacashipewalistli. Tlacashipewalistli viene de tres vocablos, Tlaca de Tlacatl, y Tlacatl no habla. Tlacatl no habla de que es un hombre, no. Tlacatl es precisamente, nos habla de persona, ¿sí? Nos habla de esa persona
Tlacatl es persona. Xipewa, el acto de quitarle la cáscara, ¿no? Es como cuando agarramos una naranja, le empezamos a quitarle la cáscara, eso quiere decir xipewa. Listli, la partícula listli se conforma de dos vocablos, de la palabra lis y tli, ¿no? Lis como algo abstracto que no lo podemos tocar, no lo podemos a veces ver. ¿Cómo qué? Como el cambiar de hábitos. A veces no lo podemos cambiar ese cambio de hábito, ¿verdad? No es la forma de pensar de la otra persona, no lo podemos ver. ¿Lo podemos sentir? Tal vez. ¿Ver? No. En lo espiritual, ¿no? Entonces, quiere decir esto, el cambio físico y espiritual de las personas, el cambio de piel, quiere decir la cachipehualis, que inicia el primero de abril y termina el 20 de abril. Son 20 días. Con su acompañante, Xipetote, el que cambia de piel. Y aquí vemos nosotros a un gran personaje. En esta veintena nos invita a esto, hermanitos, a cambiar de piel, a cambiar de piel, a no seguir siendo los mismos. En esta veintena de Atlacahualo vimos los 9 señores de la noche. Y en Atlacahualo es una reflexión que hemos hecho en el año 12 Cuchillo de Pedernal. Y en este año 13 Casa, nos habla de un empoderamiento, de un cambio en nuestra casa. ¿Qué es nuestra casa? Nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestro espíritu. El cambio es necesario, hermanito. El cambio es, es indispensable para vivir en armonía en este camino del nahualismo. En este camino, algunos le llaman como el camino rojo, el de la toltequidad, ¿verdad? Precisamente, el día de hoy, todo esto que yo les mostraba, mi copalito, mi velita, mis flores, mi collar de flores, mi ramito de ofrenda de flores, mi centeo. Y de aquí lo único que nos hace falta es el color rojo, lo desgranamos y ya le enviamos al hermanito Miguel Ángel, que afortunadamente ya le llegó nuestro cuchillito para cortar nuestro atecocoli para pedir permiso a las energías sagradas. Todo eso lo necesitamos. ¿Para quién, hermano? ¿Para quién? Para nosotros mismos. Debemos de tener ya nuestro espejito de obsidiana para vernos en ese espejo. Y si tuvieran el espejito más grande, qué mejor. Indispensable para este curso. ¿Sí? Nuestras propias velitas para intencionarlos. 2 por noche para intencionar el cambio que necesitamos nosotros realizar, ¿no? Pues bueno, hoy es una veintena muy hermosa, a la cual nos invita a cambiar. Todavía no entramos con los ejercicios del primero, ¿no? Apenas estamos explicando un poco la veintena, ¿no? En este caso, la influencia primaveral, nos dice aquí lo de la primavera, la influencia del cambio del ambiente de todos los seres vivos. Si la madrecita tierra cambia de piel, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué nosotros no lo intentamos? ¿Sí? Nos dice que aquí la influencia primaveral se siente en el ambiente en todos los seres vivos.
tiene efecto de un rejuvenecimiento. Todos los seres vivos, nosotros también somos los seres vivos, por supuesto. ¿Y por qué no lo podemos hacer? ¿Por qué no lo debemos de hacer? ¿No? Nos habla que la tierra es fecundada por la coa celeste. ¿Qué es esa coa celeste? El que labra la tierra, el celeste. Representado en el palo de sonajas, el chicahuastli de Xipetote. Es este. Esa es la coa celeste. Es la conexión con el universo también. Es esa coa de labrar la tierra, de cambiar la tierra, de Xipetote. También nos habla en esta veintena de iluminar nuestro camino con nuevo conocimiento, con nuevo pensamiento. Pero nuestra finalidad también, vean, miren cómo va desprendiéndose de esa piel, intencionando precisamente con la fuerza de voluntad, cortando con Tecpat, ¿no? Cortando, avanzando siempre en esa armonía que nos muestra en su Ayacastle, ¿sí? Xipetotec nos va a acompañar en estos 20 días. Estos 20 días en el cual vamos a trabajar nosotros con los 20 tonales, con los 20 tonaltin. ¿Con quién? Con Zipacli, Yecatl, Cali, Cuespalin, Coatl, Miquisli, Mazatl, Tochli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl y Xochitl. Son 20 ejercicios. Estos 20 ejercicios están destinados, están enfocados a nuestra transformación. De ninguna manera intencionamos, es la introducción a este camino del conocimiento y del autoconocimiento. Esto, en la ceremonia, la gente se reúne después de sus labores para cantar y danzar a la fecundación, todos con sonajas, mientras que otros vestidos como Xipetotec, con tiras de papel, figuran la piel vieja que se va desprendiendo, dejando ver debajo de ella la nueva cubierta llena de vida y verdor. Aquí también se llevaba a cabo la depuración social. Si la naturaleza desecha lo que no le sirve, también la sociedad se depura en un cambio positivo para que fuera completo. Los humanos deben de renovarse para integrarse al principio supremo de la dualidad en se conjuga en el Tloquenahuaque y en el Ipalnemowani. Entender que nosotros no estamos solos, estamos cohabitando en un ambiente, en un Xochiquetzal, en todo ese florecimiento que estamos todos interconectados, ¿no? También nos dice, eran ajusticiados personajes principales que habían faltado a las rígidas leyes antiguas, dándole la oportunidad de defenderse, de morir luchando atados a una piedra redonda y vestido con los ropajes de Xipeto. Justamente este trabajo, hermanitos, este trabajo, esta guerra florida, nos toca vivirlo en estos 20 días. ¿Sí? Hoy iniciamos con CIPAC. Hoy intencionamos precisamente con ese CIPAC. Ese CIPAC que nos debe de empoderar, ese CIPAC que debe de estar siempre potencializando nuestro trabajo, sin olvidar todas las cualidades que nos conforman. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver Xipetote con los 20 ejercicios? Están así, en un engrane. La principal intención de este trabajo es que todos nosotros podamos cambiar, hermanito.
Despertemos de ese letargo en el que estamos. Se los aseguro, si nosotros, si nosotros hacemos estos ejercicios, podremos vivir en conciencia, vivir y vibrar, fluir energéticamente, espiritualmente, emocionalmente, sin, sin ese letargo que nos han dado. Créame, es justo y necesario hacer este cambio, sí. Por ello, que hoy, este año, es un año muy, muy poderoso, muy fuerte. Está dedicado a la energía femenina, a la casa. Van a decir a lo mejor los hermanitos, bueno, ¿y nosotros qué entonces? No, como seres sagrados que somos, tenemos la energía femenina y la energía masculina, vibrantes en todo este trabajo. Sempoaltonalilwi tlaka xipeualisti. Tlaka persona, ¿no? Xipeua y xipeua, permíteme, xipeua como quitarle la cáscara, ¿no? Pero también la palabra ipewa, shipewa quiere decir empieza a quitarte esa piel, pero no es literal. Por eso les hacía el ejercicio de la metáfora hoy en la mañana. Y todo y toda esta veintena vamos a trabajar con la metáfora. Es necesario entender la metáfora en la que está escrito, en la que se comparte este conocimiento, porque en cada uno de los tonales tiene una metáfora, tiene una frase, y esa frase lo tenemos que asimilar, y esa frase lo tenemos que practicar. ¿Qué va a pasar si yo no lo practico? Nada, no pasa nada, hermanito. Lo único que se van a perder es la oportunidad de vivir esta experiencia. El 50% va a depender de ustedes, de cada uno de nosotros. El 30% va a depender de cómo lleven a cabo estas prácticas. Y el 20% va a depender de mí, de lo que yo les voy a transmitir. ¿No? ¿Por qué? Porque podemos aprender mucho, igual y nosotros sabemos mucho. Nos enseñaron en la escuela, nos enseñaron en la iglesia, nos enseñaron en la casa, nos enseñaron en todos esos lugares que hemos estado. Tal vez hemos estado en algunos grupos de mexicanidad, de toltequidad, y hemos aprendido, sí. Lo único que sí les pido es que no lo den por verdad absoluta todo lo que aprenden hasta que lo comprueben por ustedes mismos. Lo mismo les digo de este taller de 20 días de en línea, práctico, porque lo tenemos que practicar, lo tenemos que hacer, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Practicar los ejercicios, claro. Yo les estaré insistiendo en practicar esos ejercicios. Y están en ese engrane. ¿Mm? Hoy tenemos que cambiar, sí o sí, nuestra piel, lo tenemos que cambiar. Nuestra mentalidad. Recuerden que esta es una olla con orejitas, son tecontli de una persona que tenemos que quitarle y agregarle más, ¿no? Shipeo a quitar la piel. Y como les digo, no es tan literal que sea la piel. Cambiar de pensamiento, cambiar de forma de ver la vida. Créame, estamos inmersos en un sistema donde controlarnos
es su principal objetivo de este mundo occidental, en este mundo capitalista. Decimos, somos libres, estamos en un país libre, con derechos. Yo les preguntaría, ¿realmente somos libres? ¿Realmente nos han liberado de esa esclavitud? Yo sé que son palabras fuertes, pero yo les pregunto, y yo me he preguntado, Yao, ¿en verdad eres libre? ¿En verdad no sigues siendo esclavo? Y me he contestado. Y yo también les dejo esa pregunta, que en su meditación, que en su espacio sagrado con ustedes, que es su cuerpo, su mente, su espíritu, se hagan esta pregunta. ¿Realmente soy libre? ¿O solamente han disfrazado la esclavitud? ¿Lo han maquillado? Donde me hacen sentir que soy libre, pero no soy libre. Decía un hermanito, sí, pero no. Yo les puedo dar mi punto de vista de manera muy rápida. No soy libre. Yo sigo siendo un esclavo. ¿Cuándo? Cuando me dicen que tengo que ponerme un Dolce Gabbana, unos zapatos de tal marca, no soy libre. Cuando me dicen, tienes que estudiar hasta la universidad. Si tú no estudias la universidad, eres un analfabeta. Y si máximo hablas una lengua materna, imagínate, es un pecado, dice la iglesia. No soy libre cuando me dicen, tú eres mexicano, de México tú no puedes salir, tienes que pedir permiso. No soy libre cuando me dicen, tú no eres, tú no eres una energía sagrada. Dios Todopoderoso lo ve. Tú no te puedes liberar. Yo no soy libre. Bueno, aquí no tengo ni una monedita ahorita. No tengo mucho. Tú no eres libre si tú no tienes esto. Tú no eres libre si no tienes esto. Y si tienes muy poquitito, y si no tienes poquitito, tú no eres feliz. Debes de tener mucho de esto para que seas feliz. ¿Eh? Tú debes de, tú debes de tener una casa con lujos. Tú debes de cargar un reloj Rolex, un deportivo, un Ferrari, un Mustang. No soy libre. ¿Y cómo me voy a liberar? Con estos ejercicios que vamos a hacer. Por eso es de mi principal interés. Entender la forma de pensamiento de estos abuelos es indispensable. ¿Y qué mejor que en esta veintena de Tlacashipehualistli, el cambio de piel de las personas, con su regente Xipetote? Xipetote, ¿qué quiere decir? Xipe, quitar, Xipewa, del acto de quitar la piel. Totec, una energía sagrada. ¿Y quién es? Nosotros. ¿Y qué representaría esa piel, hermanito? Concientizarnos que todo lo que hemos aprendido en la escuela tiene un fin. Concientizarnos
que lo que nos dicen los medios de comunicación como la televisión tienen un fin. Concientizarnos que los partidos políticos, que la política, que la economía nacional global tiene un fin. Entender que la educación formal, que la educación pública en México, gratuita, la, entre comillas, laica, tiene un fin. Entender que el consumismo masivo tiene un fin. A ver, este iPhone que tienes es un iPhone 13. Ya salió el iPhone 16, es mejor. Y más si te tomas una foto y lo enseñas en la foto, te da un estatus. ¿Estás enfermito? ¿Sí? ¿No? Pues te doy estas pastillitas. Con esto te vas a sanar. Pero si no te sanas, si no te sanas, dejas de ser negocio. No, 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 no te cures con esas hierbas, con esas limpias. Eso es denigrante, eso es de salvajes. Ojo, de eso trata este taller. De eso trata. De entender y comprender que a través de esta filosofía, que a través de este pensamiento, de este sentimiento, de este interconexión con todo lo que nos rodea. Vaya, entender que coexistimos con todo lo que nos rodea. Y que si entendemos esa coexistencia, la existencia comunitaria, la existencia en unión, que en algún ejercicio lo vamos a ver en el de Carrizo, el poder de Acat, el poder y la enseñanza del carricito que encierra va a ser de vital importancia. Sí. ¿Vamos a romper paradigmas? Sí. ¿Vamos a lastimar y herir pensamientos? Sí. Porque tendremos que utilizar nuestro cuchillito, cortar, cortar con eso. Con eso, por eso es que lo intencionaremos con eso que nos ata, que nos esclaviza, que no nos deja ver en este espejo de obsidiana. Ojo, en nuestro espejo de obsidiana, en nuestro Tezcatlipoca. Tenemos, como nos dice aquí, limpiar nuestro Tezcatlipoca del humo que no nos permite ver la sacralidad que tenemos las personas. ¿Eh? Tal vez crecimos en un ambiente espiritual religioso, yo no le llamaría tanto espiritual, pero así le quiero poner, o en un ambiente religioso católico. Sí, no, ¿no? Dios está allá arriba. Por ti, Diosito lo crucificado. Si tú no te portas bien, te vas a ir al infierno. Si tú te portas bien, me das tu diezmo, ¿ah? Te vas a ir al cielo, te estás ganando un terreno de 1,000 kilómetros cuadrados para ti. Y esta pregunta siempre me lo he venido preguntándome a mí mismo. Y creo que la mayoría tiene la razón. Cuando yo les digo, oyes, si yo hago cosas malas, como dice la religión, ¿no?
¿Por qué me tienen que castigar al infierno? Al contrario, me tiene que premiar ese aquel que vive en el infierno. ¿Por qué? Porque estoy haciendo su trabajo. Si robo, mato, miento, ¿no? Pues me debe de premiar, es lo que le gusta que yo haga. Entonces, ¿por qué me va a castigar? ¿O por qué me va a castigar, Diosito, si soy su hijo? ¿No se supone que yo soy su hijo? Pero bueno, son muchas reflexiones que vamos a ir abarcando desde esta perspectiva. La la educación realmente tiene el fin de formar un ser pensante, un ser que reflexiona, un ser creativo, un ser autosustentable. Pregunto, jamás. La educación prefiere formar obreros obedientes, lo que usted diga, mi jefecito, mi patroncito, ¿no? Lo que hace la educación, la religión, todos esos sistemas de control, lo que nos ponen, espérame tantitito, es como esta velita, nos lo amarran acá y aquí nos ponen la zanahoria, como dice en alguna reflexión. Sigue, sigue, si jamás lo vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque el fin no es, el fin no es despertarte, el fin es que tú sigas en ese letargo. La medicina de la farmacéutica, su fin no es curarte, es volverte su cliente, te controla solamente la enfermedad y después te enferma de otra enfermedad para que siga haciendo negocio. Eso lo debemos de entender. Bueno, está bien, ya lo reflexionamos, pero ahora, ¿qué sigue? ¿No? Empezar a repensar. ¿Qué les parece? Empezar a descubrir el poder, lo sagrado que somos nosotros. La filosofía nahuálica como un medio para la coexistencia en un mundo de manipulación, sometimiento forzado y autorizado por la sociedad contemporánea. Muy recientemente nos pasó el COVID. Nosotros lo vivimos como maestros de educación básica. Si tú no te vacunas, no se te va a pagar. ¿Eh? Ah, pues ahí va el borreguito. Vamos. La segunda dosis. Nada, sí, yo ya no voy. No, ya no. No. ¿Cuál es el fin? Ustedes lo saben. Y lo sabemos. Otra cosa que, ven, control, sometimiento forzado. Y eso es poco. Aún hay más detrás de toda esa fachada de, mi pueblo, yo estoy aquí en el poder por mi pueblo. Sí, tal vez. La nueva esclavitud concensurada por las élites controladores. Seguimos siendo esclavos. Aunque no lo creamos, seguimos siendo esclavos. ¿En verdad? Sí. Lo que hace ratito yo ya les decía. Esa parte de creer que somos libres, no lo somos. No lo somos, hermanito. Sí. A través de estos ejercicios, en estos 20 días, vamos a autoanalizarnos qué tan libres somos.
dice la canción de Frozen, libre soy. Y creemos que nosotros tenemos que organizar una guerrilla, una guerra, aunque nosotros los de guerrero por eso los tachan de que son guerrilleros. Pero no es así. No, es necesario librar esa batalla florida. ¿Y dónde está esa batalla florida? Aquí, 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 en el espíritu. Es necesario entenderlo. Saber vivir en la dualidad de la vida, saber vivir en la Matrix y en el nahualismo. ¿Qué quiere decir eso? Volverte consciente. Aún todavía no llegamos al nivel de que nosotros podamos no necesitar de esa sociedad. Tenemos que empezar a trabajar en esta concientización. ¿Para qué? Para que en el nuevo ciclo de 52 años que vamos a iniciar el próximo Shiwit, el próximo año de año uno conejo, un nuevo atado, una nueva ancianidad, debemos de estar preparados. El mundo occidental, el mundo de los controladores, nos tienen atrapados en eso. Va a haber un control, se los aseguro. Y ustedes ya lo han vivido. Que a que nos hagamos como que la Virgen nos habla, pues es otra cosa, ¿no? Les decía yo, saber entrar y salir de la Matrix, ¿se puede? Sí. O de ese control, sí. Trabajo, obtengo el dinero, ese dinero lo utilizo para ayudarle a los demás. Ese dinero utilizo para crear mi propio vivero de alimento. Nosotros estamos en ese plan con el hermanito Víctor, que estoy muy agradecido con él. Estamos plantando arbolitos frutales, cuidándolos, para que en un momento dado tengamos nuestro propio alimento. Estamos en el proyecto de ahí mismo, crear un criadero de conejitos. De esos conejitos se van reproduciendo. Es difícil cambiar, claro que sí, hermanitos, es difícil, porque el pueblo dice, el gobierno que me dé, y si tengo que hacer algo que me pague el gobierno. Oye, es ni por tu propio bien, caramba. Yo les decía a los señores, vamos a reforestar. Esto que a ustedes ya cortaron los árboles, bueno, ya los cortaron, pero ahora hay que reforestar para que esté más fresco nuestro pueblo, ¿no? Si yo siembro plantas en mi terreno, ¿quién me va a pagar? Ahí está el programa de Sembrando Vida, no quiere decir que no sea bueno, sí es bueno, son buenos los programas sociales, pero debemos de ir mucho más allá, aquí. Como ahí les pagan para sembrar las plantas, ahora también quieren ni por su propio bien. Es un ejemplo de tantos. Debemos de saber vivir en la luz y en la oscuridad, entender los matices de la vida. Y muchos de nosotros decimos, es que a mí me va bien mal, me pasan puras cosas malas. ¿Y por qué no analizas tus decisiones? Ahí está la respuesta. No hay cosas malas ni cosas buenas. Solo hay decisiones y resultados. Arriba y abajo. Vivir, vaya, esto, saber vivir en armonía. No podemos rechazar que ahorita el dinero nos va a hacer daño, ¿no? Que es cosa del diablo, ¿no? El dinero es necesario. Tienes el dinero, puedes crear nuevas formas de producir lo que le llamamos nosotros los alimentos orgánicos, producidos por nosotros. De eso habla el Sakashipewalist. Pero bueno, iniciamos, iniciamos con el primer ejercicio que se refiere a Zipactli. ¿Qué quiere decir Zipactli? El nombre de Zipactli. ¿Cocodrilo? Está muy pobre.
el nombre es decir cocodrilo o lagarto. ¿Qué más? Es muy pobre. Viene de la palabra C1, pahtli, medicina, C pahtli, pero también C-pactli, ¿no? ¿Qué es C-pactli? La primera medicina. Y la otra palabra, C-pactli, no se preocupen, no está escrito aquí, pero yo se los voy a mandar terminando la clase, porque eso es lo que vamos a repensar esta noche. La primera alegría, la primera felicidad, el primero en el que debemos de hacer feliz a quién, a nosotros mismos. Eso quiere decir Zipacli también. La primera medicina, para que yo pueda sanar a los demás, debo de estar yo sano. Para que yo pueda decir, no, pues es que hay que ser congruentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Y no me ven haciéndolo, desafortunadamente, no funciona. Zipacli, su regente o quien lo empodera, quien con los que vamos a trabajar, Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Tonacatecutli está acá arriba, mire, con sus cabellitos amarillitos hermosos. Tonaca, Tonacasihuatl es el que está acá abajo. Tienen una cobija, un manto hermoso, que entre los dos crean una energía sagrada. Miren, esta es la conexión con el universo, con el azul celeste que hace ratito hablábamos de Xipetotec, con su bastoncito de Xipetotec. Vean, esta punta del bastoncito está aquí, miren. Aquí está, miren. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí está en su bastoncito de Xipetotec. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros aquí, hermanitos? Si Pacli es el inicio, es la creación. Hoy vamos a aprender y a entender que somos nosotros la creación. Crear y creer que nosotros de nosotros mismos emana esa energía. Creer y crear que nosotros podemos dar vida o muerte. Podemos ser medicina como la primera medicina o podemos ser el veneno para matar a alguien. ¿Y cómo vamos a concientizarnos? ¿Qué ejercicio debemos de hacer? Aquí les tengo yo la metáfora. Shiyek tlachia, amo shinawati, wanshimoyek machti. La interpretación, primero la traducción dice, observa, calla y aprende. No nos dice nada. Observa, calla y aprende. Entonces no me voy a expresar. No. Esta frase que los abuelos le llaman la palabra florida o también le llaman neltilistli. ¿Qué es neltilistli? De Nelly, verdad, la verdad sagrada. ¿De quién? De cada uno de nosotros. De los que hoy estamos aquí reunidos. Tenemos una verdad y esa verdad la consideramos como sagrada, como la verdad, ojo, como la verdad absoluta. Ah,
Los abuelitos siempre dicen, Yehuino neltilis nehuatzi y kamiek mawiso. Dice, esta es mi verdad, mi humilde verdad, con honor te lo digo. O sea que para que yo pueda decir si funciona, no funciona, lo tengo que practicar. Tlachia dice, observa bien, detalladamente, desde diferentes ópticas. ¿Sí? Si tengo que observar esta hermosa fotografía, a mí me encanta. Me encanta platicar, hablarle a Tonatiu. Mire. Observen esta imagen que está aquí. No lo vean, observenlo. ¿Qué encuentra? ¿Qué información les daría con esa imagen? Donde vemos a nuestro gran señor Tonatiuzi. Hay una, nada más en esa imagen, esa fotografía, hay un gran cúmulo de sabiduría. Si nosotros lo observamos. Porque si lo miramos, sí, qué bonito sol, se ve hermoso, las montañas, las plantitas. Eso es mirar. Observar es otra cosa. Observar es encontrar los matices, luz y oscuridad. ¿Qué me enseña? Primero, ¿qué me enseña el sol? Es un amanecer ahí, en la hermosa montaña. ¿Qué me enseña el sol? ¿Qué me enseña sus rayos? No, 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 no. ¿Qué te enseña el sol? Que puedo ver, pues hay un bosque muy hermoso. No, no, no. ¿Qué te enseña el sol? Pregunté. Observa qué te enseña el sol. Dice, tu hermosa sonrisa, que sea el sol que tú regales a los demás. Porque esa es tu luz, tu empatía, tu disciplina como sol. Uno de los ejercicios, y ojalá lo puedan hacer, es gratis. No les cuesta nada. Busquen un lugar donde vean el sol. Yo sé que la mayoría de los hermanitos que están aquí ya lo han hecho. Aquí en su pueblo, aquí en su humilde hogar, a las 6:30 hay que estar bien atento a recibir el solecito. En este 21 de marzo hubo un solecito hermoso. Lo vivimos con el hermanito Yaoye Ejecatzi. Estamos en la parte alta de las montañas. Qué hermoso solecito. Piltzintecutli, el señor niño. Qué hermoso. Nos enseña lo hermoso que hay, lo hermoso en el que vivimos, que nosotros somos una energía sagrada que podemos aprender del bosque, que le llamamos Tepeyolotli, del solecito, de las montañas. Hay una gran enseñanza. De esta fotografía dice, observemos, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía que está en la parte de arriba es un atardecer. Está un arbolito seco, hay un arbolito verde. El sol se está ya ocultando, se está despidiendo de nosotros. Si lo observamos, hasta podemos hacer un cuento de esa imagen. ¿Qué? ¿Qué voy a observar ese arbolito? ¿El sol qué? No, hermanitos. Nos perdemos en nuestro mundo laboral y no disfrutamos de los momentos más sencillos, que son los más valiosos, como el cargar el aire
a nuestros pulmones con un bosque hermoso, como el de cargar la energía de nuestro cuerpo con el solecito, la luz y el calor del solecito, como el del sentir la frescura del aire. ¿Alguna vez han volado como las águilas? Hagan este ejercicio en el bosque. O, o tómense 5 minutitos cuando se van al camino al trabajo. Hagan esto, como si fuera volando el aire. Cierren los ojos, imagínense que están en el cielo volando. Observen a través de los ojos de su mente, de su corazón, de su estómago y de su espíritu, que van, que van surcando ese hermoso cielo azul. Y que al fondo ven ustedes ríos, lagos, bosques hermosos. Permítense disfrutar observando. Dice Shiyeclachia, observa bien detalladamente y encontrarás lo hermoso que hay. Y en ese hermoso lo que hay, tú te ves reflejado porque eres espejo, soy espejo y me reflejo. ¿Sí? Por eso, si en algún momento alguien nos está ofende y ofende, es que eres un flojo, es que eres un desconsiderado. ¿Con qué lo podemos callar? Soy espejo y me reflejo. No quiero decir la otra palabra, no es pertinente. Sí. Amo Shinawati, no juzgues. Pero ¿saben? El error que cometemos es juzgarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando despertamos? Estoy quedando bien canoso, mi barba ya se puso canoso, debería yo de estar barbón, por acá debería de tener barba, mis ojos, híjole, no me gusta, mis cejas, no, 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 mis orejitas deberían ser más chiquititas, el color de mi piel, híjole, mi estatura, mi peso, soy un mentiroso, soy un holgazán. Otra vez el mismo trabajo, la misma gente que tengo que soportar. Nos ha sucedido, ¿sí? Dice, no juzgues. Primero no te juzgues a ti, después no juzgues a los demás. Hagamos. Shimoyek Machti, enséñate a ti mismo. Es básico esta frase. Enséñate a ti mismo. Muchos de nosotros esperamos que alguien nos venga a sanar. Muchos de nosotros queremos que alguien nos quite la venda. Yo quiero ver. Muchos de nosotros queremos que nos enseñe a hacer estos ejercicios de empoderamiento. Muchos de nosotros queremos que alguien nos diga, ven mi hermanito, ven mi amigo, vente, 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 vente. Yo te voy a ir guiando aquí está el sendero de la verdad. Y a veces caemos, o a veces les queremos, no, yo quiero estudiar con el mejor maestro de filosofía nahuálica. Yo quiero estudiar con el mejor chamán, con el mejor gurú, con el mejor pastor, con el mejor sacerdote. Sí, pero te dice, haz este ejercicio, haz esta reflexión. No, ¿cómo crees? Yo no, no, de ninguna manera. No vamos a cambiar. El cambio viene en la decisión de nosotros, qué queremos ser y hacer. ¿Mm? Por eso dice, observa bien lo que hacen los demás, porque eso que hacen los demás, hay algo que te molesta, que tú lo haces, porque eres espejo y te reflejas. Un golpe con guante blanco. Decide aprender, decide
aprender y desaprender. Si hay algo que aprendí hace años y no me ha funcionado, pues lo desecho porque estoy cambiando de piel en esta veintena. Ujú. Entonces, hagamos nuestro Neltilist. Cambiemos, hermanitos. No nos juzguemos. El ejercicio de hoy antes de dormir, véanse en su espejito. Díganse, gracias, gracias, Yao, por el día de hoy. Gracias porque el día de hoy estoy sano, estoy vivo, estoy respirando. Gracias, abuelo viento, por darme el oxígeno. Gracias, madre tierra. Gracias, mis guarachitos que hoy me ayudaron a que no me lastimaran las piedritas donde yo caminaba. Gracias, mis manos, porque el día creamos algo. Gracias, mis ojos, porque hoy disfruté. La palabra clave para vivir en este camino es el agradecimiento. Agradece por todo lo que se te da y agradece por todo lo que no se te da. Sí, agradece por todo. Agradece el sustento que tienes, básico. Esto representa el sustento. El maíz. Necesitamos ser la primera medicina y la primera felicidad. Y esa primera medicina y primera felicidad, ¿cómo lo vamos a ir encontrando? ¿Cómo? Entendiendo que somos el sustento, que somos la primera medicina, que somos la primera alegría. Por eso dice Tonacayo. Ese es Tonacayo. Ese es nuestro cuerpo. Es nuestro sustento espiritual, filosófico, nuestro sustento alimenticio, nuestro sustento matemático, nuestro sustento porque se tiene que labrar bien la tierra para obtener esas mazorquitas. Y he aquí, les pongo un pequeño poema, una pequeña palabra florida para que el día de hoy agradezcamos lo que tenemos como sustento. ¿Cómo que? El trabajo que tenemos, hermanitos, es el sustento. Lo aprendido que ya tenemos es el sustento. La palabra que damos a los demás para sanar es el sustento. El amor que nos damos a nosotros es el sustento. Seamos sustento, no veneno. Dice aquí, tonacayo, no tonacayo, ni mislazohra y canochinoyolo, motlacayo, capotztic, yayaut, huanchichil, tlazocamat, notlalnantzin, y pampatinechcahuilia, tinechtitia, y ca moyolo, Juan moyoltona. Nuestro ser, nuestro ser, te amo con todo mi corazón. Tu piel negro y rojo, te agradezco, honorable Madre Tierra. Me miras con tu corazón y espíritu, porque sin la Madre Tierra no podremos tener el sustento. Sin el sol no podemos tener el sustento, que justamente nos lo muestra aquí. Miren, aquí podemos tener. Aquí tenemos esa es la madrecita tierra, ese es el abuelito sol, ¿sí? Ellos son los creadores de la vida. Sin la tierra, sin el sol, no encontramos vida. Claro que hay otros elementos, pero justamente es el empoderamiento a través de esa parte.
Entonces, con esta plegaria, nosotros estamos agradeciendo todo aquello que nosotros, ¿verdad? Tenemos. Porque el conocimiento que tenemos nos sostiene, pero es necesario purificarlo y depurar. Sí. Por eso les decía, es indispensable tener nuestras mazorquitas porque nos recuerda el sustento que tenemos. Timoitas que mostra tonatiutzin. Nos vemos mañana, generador de la luz y calor. Esta plegaria está destinado, está dedicado al abuelo Tonatiu. ¿Por qué? Pues es nuestro Tonacatecutli, es nuestro Señor de la energía, Tona, la luz, ¿no? Tecutli, el gran Señor generador de luz y calor, ¿sí? Ah, hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, en la anterior oración, no le entendí, es nuestro ser te amo. ¿A quién le estamos hablando ahí? ¿A nosotros mismos o a la madre tierra? Nuestro ser A te amo con todo nosotros, mi a corazón, tu piel nosotros negra y roja. mismos, a nosotros mismos, Ok, a nuestra piel, a nuestro sustento, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, y a que está nosotros mismos. representado en una mazorquita. Muy bien. Gracias, Ujú. abuelito. ¿Sí? Entonces decimos, ni patlani ipan momastlacapalwan, vuelo en tus alas. Ni quioltotonía y yoltonan noikniwan, ishpopoyome. Caliento el espíritu de mis hermanos ciegos. Ni quinotza y cainekio notlahtolzi. Les hablo con la miel de mi palabra. Chiquita, campoxequime, amoquita, no ignitzi. Ve donde los demás no pueden ver, hermanito. Nehua nitonatiu, tehua titonatiu. Más que amo tiquita ni canemi towa, ¿no? Yo soy el generador de luz y calor. Tú eres el generador de luz y calor. Aunque no lo ves, está aquí con nosotros. Aunque no los veas, están aquí con nosotros. Estamos dándole una plegaria al abuelo, pero también dándole las disculpas por los demás, porque no todos a veces nos atrevemos a agradecerle al abuelo Tonatio, ¿sí? Esto lejos de, a lo mejor de reclamarle a los demás, es darle esta ofrenda de palabra florida. Les decía yo, la base es estar agradecido. La base de entender de que yo soy el generador de luz y calor. La luz es el conocimiento que yo doy. O alguien de ustedes está pagando, le está pagando al sol para que le dé luz y calor. Nadie. No. O alguien de ustedes ya compró el sol. Solo un presidente loquillo que quiere comprar todo, pero no puede. Que compre la vida, ¿verdad? Pero bueno, entonces es una palabra de agradecimiento. Cuando le decimos disculpa o que mis hermanos no tengan esa posibilidad de agradecer, ¿sí? Hermanita Leti, la escuchamos. Ah, em, le agradezco, Temastiani. Anoche al quererme dormir, ya ve que luego veo cosas con el tercer ojo, Ujú. me apareció
otra vez la cara de Mictlantecutli en ese color verde, pero me apareció otra imagen, se la mandé en el chat de Maciene, la imagen de Tonatiuh, eh, este, con su tocadito hacia arriba, la encontré en una figura en un jarro de barro, con su tocado arriba y sus orejas así, redondas, como dos soles. Me aparecía una y otra vez, una y otra vez. A veces me aparecen así varias veces hasta que me pongo a pensar y digo, ¿quién es? ¿Quién es? Y en ese momento dije, Tonatiuh. Y, y dejó de aparecer. Ajá. Pero ahorita que está hablando mucho de Tonatiuh, le digo que anoche se hizo presente, ¿sí? Yo lo vi, esa imagen en colorcitos de esa figurita, de esa carita, como si fuera una carita de barro. Ajá. Este, me apareció. Entonces, no entiendo o no comprendo el significado de esa visión que tuve precisamente anoche. Ajá. Si usted me la puede explicar y qué relación tiene Tonatiuh al presentarse así, porque veo que usted está hablando de él. Sí, Tlazocamati Noritzi, justamente porque le está invitando a ese cambio. Recuerde que Tonatiuh representa Tonacatecú, el generador del sustento. Por eso yo les hablaba aquí de Tonacayot, ¿no? De la mazorquita. Es de Tonatiuh, del sustento, del primer sustento, de la primera medicina. Ahora, al momento de presentársele a usted en esa ensoñación, en ese sueño, le está invitando con el color verde de regenerarse, de cambiar ese pensamiento, de aceptar el reto que usted tiene, el compromiso y el poder con el que usted ya ha desarrollado, a enseñarle a los demás que sí es posible el cambio, ¿no? Entonces, no descarte la posibilidad y que ya lo hace en el grupo de enseñándole, mire, tiene esta energía, tiene esta otra energía, ¿no? Es parte de. ¿Por qué hablo mucho de Tonatiuh y hablo mucho de Tonantzitlalli? Porque justamente son los dos regentes que están presentes en este ejercicio, en este de Zipacli, ¿sí? Justamente Zipacli representa esa dualidad. Si se dan cuenta, una de sus mandíbulas aquí podemos encontrar, ay, miren, solamente está mostrando uno, que es lo tangible, lo que sí se puede tocar. Pero la otra mandíbula, pues está dentro del agua. Y esa agua representa la espiritualidad. Pero ¿qué tiene que ver el agua? ¿Por qué está dentro del agua? Dentro del agua, porque nosotros somos agua, ¿eh? El 75% somos agua. Dentro de nosotros está Zipac, está Tonacatecutli, Tonacasiwa, el que crea una nueva forma de pensar, el que crea una nueva forma de sanar, el que crea otro ambiente. ¿Qué le está invitando a Tonatiuh? Que usted siga compartiendo esa luz y ese conocimiento, esa empatía desinteresadamente. Ese es el mensaje, muy claro. ¿Y por qué se la ha estado presentando? Porque justamente en este mes de abril, aquí en su pueblo de ustedes, empieza a sentir más fuerte el calorcito. Pero, ¿qué tiene que ver? Bueno, es que el sol calienta la tierrita, lo carga de energía, tanto del sol y de la luna. ¿Para qué?
se carga de esa energía de ese Tonacatecutli para que cuando se empiece a sembrar, brote esa, esa energía y nuevamente nosotros lo consumamos. ¿Se dan cuenta? Dicen los científicos, sin el sol, las plantas no pueden hacer su fotosíntesis. Sin el sol, las plantas no podrán crecer y no nos darán oxígeno. ¿Se dan cuenta cómo estamos súper interrelacionados? ¿Sí? Espero haberle resuelto su duda, hermanita Leti. Ah, sí, sí, Temastiani Tlazocamati, le agradezco. Tlazohcamati Negnitzi. Es entender, hermanitos, que podemos aprender del sol y de la tierra. Imagínense, el sol no dice, hoy es día del sol, mis hijitos, y hoy me voy a dormir. Ay, caramba, si no sale el sol, ¿cómo vamos a, a vivir, no? El sol no dice, a ver, Leti, no le voy a dar luz y calor, ni la hermanita Guadalupe, ni la hermanita Mariel, ni el hermanito Víctor, ellos no. ¿Por qué? Porque no me caen bien. Nada más por eso. No les voy a dar su luz y calor. ¿Creen que dice eso el abuelito Sol? No, dice, aquí estoy. Va, ahí les va. A pesar de que ustedes, algunos no me agradezcan, pero pues yo les, ¿no? Tú sí, tú no. No, él no dice eso, el abuelo Tonatiuh. Dice, aquí estoy. Si me sabes aprovechar, qué bueno. Y si no, tú te lo pierdes. Ah, hermanitos. Justamente es lo que debemos de entender. Entender y comprender que somos espejo y podemos aprender de todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea es maestro, a pesar de que digamos es malo. Alguien me decía, oye, hermanito, ¿cómo dices que yo aprenda, que agradezca? Que agradezca porque pues me pasó algo muy malo, ¿no? Me defraudó tal amigo. Yo le di toda mi confianza y me robó mi dinero. Yo le di toda mi confianza y me robó mi mujer. Pues agradece, agradece que haya pasado eso, porque de eso estás aprendiendo a no ser tan confiado. Y no perdiste, porque nada es tuyo, nada te pertenece. Ni siquiera este cuerpo que tienes no te pertenece. Solo es prestado por un ratito, pero te frustras. Ay, es que debería de ser de ojos azules, rubio, alto, de piel blanca. ¿Y por qué no te aceptas tal cual eres? Decía la abuelita Zipa, todo es perfecto. Todo tenía que suceder así para que llegues a ser un hombre, una mujer fuerte. ¿Mm? ¿Y por qué no agradeces eso? Fluye. Estas plegarias solamente son ¿parte de qué? Parte de lo que ustedes pueden hacer. Y esto que el ejercicio que vamos a hacer, los ejercicios que vamos a hacer, esta es la introducción hacia las prácticas nahuálicas. Es como en la puntita del iceberg. Está el del tercer círculo, está el del segundo círculo, está el del primer círculo. ¿Eh? Si nosotros, si su servidor luego le dice, nos vamos al primer círculo donde tenemos, no vamos a comprender tan fácil. Tenemos que empezar, y no lo niego que algunos sí, pero empezaremos primero a reflexionar. Por eso al inicio de la clase yo les decía, hermanito, primero debemos de entender y aceptar que estamos siendo controlados, que somos títeres,
que son, perdón por la expresión, pero pues esa es la realidad. Primero tenemos que entender nuestra situación actual. Después de esto ya tenemos que trabajar. Dice aquí, copalpopocatzi. ¿Qué quiere decir el humo del copal? ¿Hay una lectura en el humo del copal? Sí, sí hay una lectura. Sí podemos leer el copal. Por supuesto que sí. Por eso les dice, observa, calla y aprende, ¿no? Que es también similar lo que dice, no juzgues, sé humilde y aprende de todo lo que te pasa, de todo lo que en algún momento tú lo consideraste malo, porque pues debió de ser así esta situación, ¿no? Y aquí está la pequeña plegaria que utilizamos para hablarle. Justamente por eso les decía, vamos a sahumar. Yo hace ratito del inicio de la clase hice mi sahumación. Dice, Shinechkawili, Maniquita y Canoyoltona, déjeme ver con mi espíritu. Déjeme ver con mi espíritu. Que también es similar, déjame ver con mi nahual. No le quise poner eso porque muchos necesitamos asimilar qué es ser náhuatl. Muchos tenemos la concepción es, me voy a transformar como el hombre lobo y bueno, ¿se puede? Claro que sí, pero tenemos que prepararnos en conciencia, en espiritualidad para que se haga con responsabilidad. Dice Shinech Willy, Maniquita y Canoyolton. Permíteme percibir, ver, observar con mi espíritu. Cuando uno lo ve con el espíritu, por aquí les puse unas fotografías, miren, les marqué unos aquí, pero la hermanita Leti podrá ver mucho más energías y este es el copalito. Ojo, aquí es un ejercicio muy importante. Cuando nosotros sahumemos nuestro altarcito, donde vamos a tener estas herramientas que les mostré al inicio del curso, sahumemos y observemos el humito del copal. Nos dan respuestas con esta plegaria. Shinechmakatla matelistli poquitzintli. Dame sabiduría, humito sagrado. ¿Le podemos hablar? Sí. ¿Tiene vida? Claro que sí. Por eso nos sana, por eso nos limpia. Amo Shinech Makawa Panohui. No Nahualcayot no Hueitazi. Amo Shinech Makawa Panohui. No Nahualcayot no Hueitazi. No sueltes mi mano en este camino del sabio Nahual. Un Nahual es un sabio, es un maestro del conocimiento, es un maestro de la humildad, del servicio. Es un maestro del camuflaje. No necesita andar presumiendo. Ah, hasta ya me puse la piel del venado acá porque voy a hacer nahuatl. Por acá me puse por acá me puse la piel de ocelos porque voy a hacer ocelo. No, hermanito. Un nahuatl sabe del poder que tiene. Y no necesita presumirlo. ¿Sí? El ego, porque ha vencido ese ego a ese guajolotito, ¿no? Se dan cuenta que el guajolote para impresionar se esponja, ¿no? Que lo vean. ¿Pero para qué? ¿Para qué para qué voy a andar presumiendo que yo soy el gran abuelo, que yo soy? No es necesario, no es necesario. ¿Por qué?
Porque ¿qué ganas? ¿No? No es necesario, hermanitos. Justamente nos dice el copalito llama a las energías. Sí o sí, las energías sagradas no se resisten con el copalito. Es un aroma, es una ofrenda que damos. Ese copal es, se escucha muy, muy salvaje. Es la sangre de la plantita, es la savia, pero es la sangre. No olvidemos que las plantitas también son seres vivos y que sienten y que escuchan. ¿Qué hacemos con el arbolito del copal? ¿No? Lo rayamos con una navajita y empieza a escurrir su lagrimita, su sangre. Lo juntamos y lo llegamos a juntar en este copalito sagrado, en este copalito. Es la sangre. Ojo, es la sangre. Y por eso las energías vienen. Las energías lo perciben con el olfato. Y es una forma de agradecer. Y al tener aquí las energías, les podemos hablar, como le pongo aquí, deme sabiduría, deme visión. ¿Entienden? Por eso, nuestro principal ofrenda que podemos dar es nuestra sangre. Las hermanitas, en este caso, de su ciclo menstrual, es importante que también le ofrenden a la madrecita tierra. No es cualquier sangre, ¿eh? No es cualquier sangre. Nos han enseñado, nos han enseñado en ese mundo occidental, en ese mundo, yo les puedo hablar más de la religión católica porque es donde yo crecí. Eso es como un tabú, no se dice nada, porque eso es ofender al Creador. Hasta al tener relaciones y disfrutar las relaciones es pecado. Nosotros somos fruto de ese pecado original. Ujú. Eso como lo ven ellos. ¿Acaso no nos convertimos en esos seres sagrados porque creamos a un nuevo ser sagrado? Dice, manech moititi tlen notlanemilis kineki kimatis. Es una petición muy fuerte. Que me muestre lo que mi pensamiento desea. Ojo, le pedimos al humito que nos muestre lo que mi pensamiento desea. Solo les voy a pedir una cosa. No se decepcionen que digan, híjole, no veo nada, no veo nada. Tranquilo, tranquila. Observa, calla y aprende. Es que vi un ser que tenía cuernitos y tenía colita. Tranquilo, tranquilo, tranquila. Intenta entender lo que tú sientes, lo que tú deseas ver. Pero, pero, que no se nos olvide, que no se nos olvide, para hacer esta ceremonia siempre hay que andar, hay que venir al altar de traje. ¿Qué te traje? Traigo unas flores. Le traigo una velita, ¿no? Le traigo flores. ¿Se acuerda? Que suena chusco en algunos momentos, yo les dije, vamos a hacer una ceremonia, hermanitos, pero vénganse de traje. ¿Qué? ¿De traje qué? ¿Con corbata? No, 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 de traje. Yo traje esto, yo traje el otro para la ceremonia.
No podemos llegar a estos lugares. Ya llegué, ya llegué. O cuando vayamos a alguna ceremonia, o de temazcal, o siembra de nombre. Ya llegué, maestro. No, 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 hermanitos. Siempre hay que llevar una ofrendita para las energías donde vayamos a hacer nuestra ceremonia. Esto lo pueden hacer en su altarcito, pero lo pueden hacer a la orilla de un río, lo pueden hacer en un árbol sagrado, enorme, hermoso, a su espacio sagrado, que ahorita vamos para allá, ¿no? ¿Por qué? En este ejercicio de encontrar nuestro espacio sagrado, hay lugares donde llegamos, nos sentimos bien, nos sentimos en calma, ¿verdad? En paz, pero también hay lugares donde llegamos, sentimos esa mala vibra, decimos, no, es que aquí no me siento bien, ¿sí? Este es un ejercicio que lo pueden hacer. ¿Con una vez basta? No, háganlo las veces que puedan, a las veces que necesiten. La práctica hace al maestro. En este caso, la práctica hace al nahual. ¿Son? ¿Todos podemos hacerlo? Claro que sí. Esto nos va a ayudar a entender lo que hay a nuestro alrededor. ¿Sí? Un nahual sabe camuflajearse, sabe observar, sabe disfrutar del momento. ¿Sí? Ejercicios a realizar, lo que les decía. Buscar un lugar tranquilo donde las energías nos reciban con tranquilidad y amor. Yo ya les he mandado algunas fotografías de mi lugar sagrado, el ahuehuetito. Cuando ustedes vengan y digan, queremos hacer una ceremonia allá en su lugar sagrado, vamos, ¿no? Nada más que hay que apartar el tiempo de 3, de 4 días. ¿Ah? Cuando gusten. ¿Y en qué lugar, maestro, puede ser? Puede ser en un espacio donde trabaja, debajo de un arbolito, en una cubita, en un parquecito, en una montañita. ¿Y cómo voy a saber? No, no, tranquilo, llega y lleva flores, lleva dulces, lleva una frutita. Si es la frutita, pártelo por la mitad y ponlo y dile, energías que viven en este lugar, les agradezco y les pido permiso para que yo pueda estar aquí. No vengo a transgredir, no vengo a hacer, no vengo a desarmonizar de su estancia. Yo lo respeto, yo sé que ustedes siempre han estado aquí. Solo les pido que me permitan estar aquí con ustedes un ratito. Aquí está mi ofrendita, mi flor, si es flor de cempasúchil lo desmoronamos, si es la frutita lo podemos ahí dejar a un lugar tranquilo. Pedir permiso del lugar con una ceremonia, flor, comida o dulces o lo que ustedes puedan llevar. ¿No? Practicar la observación sin juzgar de ninguna manera el día, las circunstancias, el clima, los problemas. ¿Eh? Somos energía sagrada creadora. Nosotros podemos crear y destruir, dar vida y matar. Tenemos esa cualidad. Entonces, no nos quejemos, hijo, de hoy está por el calorón y no me dejan. Miren, estoy sudando. Hace mucho frío, debería de ser calor. Adáptate. Hace calor, pues me doy un bañito, salgo a respirar aire fresco, pero no voy a estar juzgando. Hace frío, pues me abrigo. Mejor me tomo un cafecito y leo un librito, ¿no? Consentirse a uno mismo sin juzgar las acciones, pasatiempo favorito.
No nos juzguemos. A veces decimos, híjole, ahorita debería de estar trabajando y estoy aquí viendo una película, estoy aquí descansando o durmiendo. Es necesario, ¿no? Recuerden que debemos de ser como el carrizo, ni tan flexible ni tan rígido. Si lo necesitamos, hagámoslo. Son algunos ejercicios que podemos hacer. Como por ejemplo, visitar a ese lugar sagrado que a nosotros nos gusta. Pues qué bueno. Si yo en ese lugar me siento armonizado, me siento en paz, lo hago, ¿no? Sin decir, uy, ahorita debería estar ganando dinero, o ahorita estuviera haciendo negocios, es que ahorita, tranquilo, disfrútate. Si la escuela te tiene ahí 26 años metido estudiando hasta la universidad, 26 años, ¿eh? Que la tarea, que me hace falta eso, que tengo que sacar 10 y si repruebo. Y no nos han enseñado de que, niños, vénganse aquí, vamos a saludar al sol. Apúrate, apréndete esto y esto, aunque nunca te sirva. ¿No? Es importante observar el camino que recorremos al trabajo, las rutas que más transitamos. Hermanitos, este es un ejercicio. Ya se los envié este PowerPoint al grupo y ojalá lo puedan descargar. Y si en algún momento ustedes lo quieren enriquecer para dar una charla, para eso está ese material. Está a la disposición de ustedes. ¿Sí? Háganlo. Cuando vayan a trabajar, observen, disfruten, porque a veces vamos al trabajo corriendo, nada, ya ni disfrutamos en el camino. Pues me voy a levantar un poquito más temprano, ¿verdad? Veo un saludo al solecito, agradezco al viento, me agradezco a mí mismo, agradezco al carrito que yo tengo o al transporte público que yo tomo. Gracias. Voy subiendo en el transporte público y si está el chofer, ¿qué tal, señor? Muy buenos días. Que tenga un excelente día. Qué bueno que estamos aquí. Pero no, vamos. Se me hizo tarde, quítate porque voy a pasar, ¿no? Disfrutemos esos pequeños momentos que nada nos cuestan, un cafecito con alguna persona que queremos, que estimamos. Se los aseguro que ese tiempecito nos va a servir mucho. Pero debemos de hacer ese cambio. Saludar al sol y observar cómo vibra nuestro ser con la actitud positiva. Intentémoslo, ¿sí? El día de mañana, el día de hoy, ahorita, después de que terminemos la clase, Timoitasque no igniwa, Timoitasque mosla, nos vemos mañana, hermanitos. Descansen, ensueñen, se les quiere, se les ama, se les respeta, se les honra. Verán que cuando empezamos a vibrar en esas ondas, en esa vibración positiva, energética, oigan bien, vibrar, vibrar. Podemos viajar como medicina. Somos tan poderosos como seres sagrados que podemos enviar ese amor, esa energía al universo y el universo le va a dar al que le pida. Pero si tenemos a alguien en especial que le queremos mandar esa vibra, también enviárselo. Observar con el alma, con el espíritu y con el nahual el color de aura de los demás seres vivos. Los hermanitos que muy recientemente nos vinieron a visitar y les agradecemos, hicimos el ejercicio.
frente al sol, hacemos esto. Enfocamos esto. Este dedo con este ojo. Cuando hacemos este ejercicio, vemos dos soles. Pero cuando enfocamos en nuestro ojo, nuestro tercer ojo, nuestra percepción, se hace un solo sol. Y esto ya no nos distrae. Y nada más de pronto volteamos, vemos la otra persona, podemos verle el color de su aura. No siempre es del mismo color, cambia, dependiendo de la actitud positiva o negativa o de las emociones que esté generando. Obtener energía detonativa. Podemos empezar a aprender a alimentarnos energéticamente, lo que algunos le llaman prana. ¿Sí? ¿Cómo? Vemos al solecito, lo enfocamos aquí, en medio, con este ejercicio. Vemos al solecito. Aquí tengo a mi foquito. Lo traemos, empezamos a generar. Primero lo traemos esa energía. Después, con nuestras propias manos, empezamos a cargar esa energía. Y ahorita ojalá se encuentre con nosotros el hermanito Manuel. Él va muy adelantado con este tipo de energía, ¿no? Y le hacemos. Hagan de cuenta, generamos, bajamos la energía del sol. Lo empezamos a generar, a prepararlo para ingerirlo. Y una sola expiración, le pegamos con nuestra coronilla. ¿Por qué le tenemos que pegar? Para poder sellar aquí, porque es un lugar energético que puede expulsar. Lo sellamos y nos cargamos de esa energía del sol. Háganlo. Es muy interesante. Obtener la energía de la tierra. Esto de obtener la energía de Tonatiuh debe de ser en la mañanita, en la mañana. Y obtener la energía de la tierra, que es la Xoteotl, es en la tarde. En la tarde nos quitamos nuestros guarachitos, nuestros tenisitos, y empezamos a caminar en la tierra, a sentir el calorcito. Si tenemos un poquito de agua, le echamos agua a nuestros piecitos y vamos a sentir el vaporcito de la tierra, cómo carga nuestro cuerpecito. Es una forma de alimentarnos. Créame que es algo muy hermoso. Pero ¿por qué lo tenemos que hacer todo esto? No se les olvide, no se les olvide. Cambiar de pensamiento, disfrutar de lo que antes no lo hacíamos, cambiar de paradigma. Este es el pensamiento nahual. Al entender las energías, al entender todo lo que te rodea, puedes entenderte a ti mismo, que todo lo que ves, que todo lo que sientes está dentro de ti. ¿Y lo puedes hacer? Claro que sí. Hermanita Mariel, la escuchamos. Maestro, un favor, ¿puede repetir eso de sellar la energía en la coronilla, en la mollera, por favor? Ujú. Bajamos el sol, lo enfocamos aquí en medio, ¿no? Del Oli, para decirle que esté en movimiento. Lo bajamos, lo empezamos a generar aquí, la energía del solecito, lo sentimos el calorcito. Y cuando dependiendo si es más tiempo, poquito tiempo, vamos a sentir la energía. Si ya lo sentimos, nos sentimos preparados y mentalizados, le pegamos un poquito aquí en nuestra coronilla para sellarlo y hacemos el círculo. Hagan de cuenta, hacemos nuestra burbuja, ¿no? Lo sellamos y lo traemos a nuestro corazón, o nuestro y el chiquícale, ¿sí? Sería de esa manera, para Sí, alimentarlo la energía del sol. Ujú. sí, muchas Sí, hermanita, y canoche no yolo, de todo corazón.
Entonces en la madrecita tierra lo podemos hacer con nuestros piecitos, pero si también lo queremos hacer con todo nuestro cuerpo, nos acostamos boca abajo y a alguien que nos acompaña, no sé, nos eche un poquito de agua en todo nuestro cuerpo, sentiremos todo ese calorcito de la tierra. Y sana, sí, hermanito, sana esa energía. Boca arriba, otra vez, para que nuestro cuerpo se cargue de esa energía. Sí, nuestros abuelos ya lo hacían. No es algo que digamos, al prana y todo eso. Pero ¿por qué tenemos que hacer con el sol, maestro, y con la tierra? Somos, cada uno de nosotros somos la creación de Tonacate, Tonacatecutli, el abuelo del sustento, y Tonacacibari, nuestra madrecita tierra. Ellos son los que hacen, por eso tiene en este caso la puntita de la flecha de Tlacachipehualisli. El cambio, ellos son los que generan los cambios en la madre tierra. Aquí está, miren, de cuando se visten a la tierra de color verde. Quien tiene en Tonalco, en tiempo de secas, se pone amarillo. ¿No son esos dos colores? Verde y amarillo. ¿Sí? Hermanitos, no nos olvidemos de esto, por favor. Somos energía sagrada y somos espejo. Cuando vayamos con el solecito, si no llevamos ninguna ofrendita, pues un toquecito de atecojoli o algo de comida que llevemos, ofrendémosle. Termino diciendo de estos ejercicios, ¿qué quieres generar? ¿Abundancia o escasez? Para generar abundancia tienes que aprender a ofrendarle al abuelo sol, a la madrecita tierra. No, pues es que voy a comprar las flores, nomás los voy a tirar como basura. No es cierto. Es una ofrendita. Claro que tampoco vas a comprar cosas que no tienes. Es lógico, pero aprendamos a compartir. Hermanitos, de mi parte es cuanto con el ejercicio de Zipacli. No sé si alguien quisiera compartir de su experiencia o alguna duda que tengan y yo pueda resolverlas, con mucho gusto les resuelvo sus dudas. Y si no lo sé, pues lo investigo o pregunto con los abuelitos. Quedo atento a sus preguntas, quedo atento a sus participaciones. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, lo escucho, hermanito, lo escuchamos. Un abrazo de Chilapa, de hecho estamos cerca de Tlapa y es la primera vez que estoy escuchando muy generosamente lo que nos compartes. Te agradezco y agradezco a los hermanitos darme esta oportunidad y sobre todo disciplinarme a mí mismo para ir evidenciando los resultados. Muchas gracias y estamos pendientes en este proceso de la veintena. Y solamente quisiera que me dijeras en náhuatl ese principio donde dice enséñate en náhuatl. ¿Cómo se pronunciaría? Sería Shimoyekmachti. Shimoyekmachti. Shimoyenas. Shimoyekmachti. Machti. 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 Ajá. Shimoyekmachti.
Ximoyecmachtli. Exacto. Dice, Ximoye- Shiyek Ximo- la chía, amo shinawati, wan shimoyekmach. Ximoyecmachtli. Ujú. Muchas Sí, gracias. Ok, sí, hermanito. gracias. Y con respecto en lo del chat que me dicen, bueno, pues, ¿por qué no graba un video haciendo el ejercicio? Ya lo grabamos un video, está en la plataforma YouTube, pero no está por demás que el día de mañana, cuando yo salude al sol, voy a grabar el videíto, se los envío en el grupo, se los comparto para que vayamos practicándolo, ¿no? Sí, hermanito, lo haremos. Lo de la mudra, que es el de Oli, no se les olvide que cada uno de nuestros dedos tiene, están los 4 elementos, las 2 abuelas y los 2 abuelos. Fuego, agua, este es aire, tierra, este es el Nemoani, la que decíamos al ratito, el creador, nosotros mismos. Hermanita Luz Elvira, la escuchamos. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Buenas noches, hermanitos. hermanita. Bienvenida. Les saludo a sus rostros y a sus corazoncitos. Con una pregunta, maestro. Por Ujú. ejemplo, ¿cómo puede uno proteger esta energía de la que estamos hablando y de mantener esa energía cuando estamos en medio de la gran ciudad? Yo generalmente estoy pues en un lugar muy tranquilo, donde hago contacto con la naturaleza y todo, pero por temas personales tengo que viajar a la ciudad. Ahora me encuentro en la Ciudad de México. Entonces, pues simplemente ya el hecho de ir en el metro o en cualquier transporte público, sí se hace uno más sensible a las energías de los otros hermanitos y hermanitas que vienen ahí. ¿Cómo podemos nosotros proteger esa energía y no desarmonizar lo que ya hemos venido trabajando? Esa es mi pregunta, maestro. Gracias. Claro que sí, hermanita. Es lo que yo les decía el ejercicio, es hacer nuestra burbuja intencional. Le pegamos y bajamos un poquito y nos inclinamos, cerramos el círculo, lo traemos a nuestro corazón y lo frotamos aquí en aquí en la parte del tórax, ¿no? Lo protegemos. Es una forma. La otra forma, a veces se nos hace difícil. Dicen algunos, híjoles, que el ajo huele mucho. Bueno, untarnos poquitito ajo. Aquí, en el ombligo, en nuestras articulaciones. Ese es uno. Ahora, justamente lo que usted dice, vas en el transporte público y tú vas bien armonizado, porque ya te dijeron que en el curso hay que andar armonizado, ¿no? Pero no falta ningún inconveniente que hay alguien que ni la culpa lo tiene uno, pero pues ya se quiere desquitar con uno, no se te queda viendo feo. A mí me ha pasado. Buenos días. No podemos pagarle con lo mismo. No somos iguales, ¿no? Proteger nuestra energía justamente es el trabajo de cada uno de nosotros. ¿Cómo? Enfocarnos en nosotros, no enfocarnos en los demás, que a lo mejor sí viene molesto, viene empujando, viene gritando, sí, pero simplemente yo le puedo decir mentalmente y emocionalmente, yo no acepto tu regalo, gracias. Porque a algunos les molesta hasta la sonrisa que uno lleva, que va bien tranquilo, ¿no? Eso se les llama como esas larvas energéticas o vampiros energéticos que nos drenan de nuestra energía. O dígame usted, va en ese metro de México en la hora pico y todos, quítate, vamos, voy a entrar yo primero, ¿no?
Yo me empiezo a comportar igual que ellos me estoy poniéndome. Claro que es muy difícil, claro, ser diferente es difícil. No dejo que me contamine eso, bueno, que sí, que yo entro. Sí, a veces decimos, es que allá en las comunidades es muy peligroso. No es cierto, nosotros decimos, no, allá en la ciudad es bien peligroso, ¿no? Pero bueno, espero que les sirva eso, porque es también nosotros programarnos. Si la televisión nos programa, si la religión nos programa, la educación nos programa, los medios de comunicación nos programan, ¿por qué no nos programamos nosotros en la mañana y decir, el día de hoy, pase lo que pase, estaré tranquilo. Voy allá y me empiezan a insultar, pase lo que pase, estaré tranquilo. Vamos. Es un trabajo diario, por eso les decía, es una guerra florida, interna. Sé cómo es ese sol. Yo sé que algunos no nos van a agradecer, pero hay que hacerlo. ¿Sí, hermanita? Sí, maestro, gracias. Entonces, yo no lo acepto, por ejemplo, pienso eso, ¿verdad? Aunque no se lo diga a la persona si está de mal humor, gritando, o hay hasta quien en el metro se va peleando y golpeando y está uno en medio de esa energía. Entonces, no lo acepto, Sí, no lo sí, sí, acepto. es una forma de vida, pues les decía, es un cambio de paradigma, de pensamiento, el vibrar de esta manera. Nos va Sí, a maestro, costar, claro, pero no pero es hay que imposible. trabajarlo Exacto, diario, necesitamos diario, trabajar. diario. Sí. Sí, Ujú. maestro, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. En la noche, hermanita, y ser como el sol, del diario, perseverantes. Sabemos que el día de hoy quizá no nos fue tan bien, pero el día siguiente será mejor, también va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, hermanito Akatzin, ¿lo escuchamos? Sí, buenas noches, Sebastián, y buenas noches, Buenas noches, hermanito. hermanito. Este, ahí donde dijo que obtener energía de Tonatiuh con el ejercicio que acaba de demostrar, entonces ese se hace en la mañana y el de Tlazolteo es en la tarde. ¿Y qué es la diferencia entre Tonatiuh, el sol de la mañana, y Tlazolteo, el de la tarde? Ujú. Gracias. Sí, hermanito. Porque pues en la mañana puede uno contemplar el solecito y el calorcito soportable del sol. Y la tierra, ¿y por qué la solteo? Debe ser en la tarde. Bueno, el solecito, si nos damos cuenta, ya cargado de energía del sol a la tierra. Y se siente el calorcito, el disfrute. Es como el calor humano, el calor de nuestra mamá, ¿no? Fíjense que la tierrita, la solteó, justamente es nuestra mamá. La hemos transgredido, la hemos deforestado, la hemos pisoteado, la hemos escupido y a pesar de todo eso, nos ama, nos sigue dando el sustento. Y a veces, desafortunadamente, así le hacemos a nuestra mamá, pobrecita, que ya nos creció, ya nos cuidó y todavía de viejos le estamos haciendo daño a nuestra mamá. Cuando ya deberíamos decirle, mamá, véngase. Ah, pero cuando ya la perdimos, chilla y chilla. Pero en vida ni siquiera le ayudaste, ni siquiera le abrazaste, ni le dijiste gracias por haberme dado la vida. Porque ella sí dio la vida por nosotros. Por eso es que en la tarde se siente ya el calorcito en la tierrita para poder intencionar, para poder sentir su calor de nuestra mamacita tierra. ¿Sí? Ya, bueno, qué bonito, bonito ejercicio. Muchas gracias, Sebastián. Sí, mi hermanito, con gusto. Canoche no yolo. Hermanito Tosnene, lo escuchamos. Bienvenido. Tlapoyahualti Topiltzin, Tlapoyahualti, Topayolti, Nonitzi. Juan, este,
este ejercicio de Zipactli, en el que dice observa, calla y aprende, es tal vez el que contiene a todos los demás, porque lo primero dice observa, pero pues no es solo observar, digamos con los ojos, es percibir, y eso me gusta mucho, es poner atención con todos los sentidos. ¿Qué observo? ¿Qué percibo? Y luego viene uno más complicado, calla. Y si me dice calla, yo lo interpreto como no juzgar, y eso está bien difícil, pero es muy básico. Y al final dice aprende, Shimoyekmachti, enséñate a ti mismo. Ok, ya percibí con todo mi cuerpo, ya no juzgo, y ahora ¿qué aprendo? ¿Qué tengo que aprender? Este, a mí se me hace tan profundo esto, porque eso me invita como decía el ejemplo, si voy en el metro de la Ciudad de México, pues si se van a pelear, pues que se peleen, yo nada más estoy viendo y no voy a juzgar. Y lo más complicado, que voy a aprender de esto, pero eso es bien fácil de ver porque está bien intenso, bien emocional, pero en el día a día, en el ejercicio de estar en un lugar sagrado y ponerse uno en paz, callar a la mente, hacer preguntas y esperar la respuesta, eh, ahí propiamente uno se conecta con Dios, con la fuente, con Alá, con quien uno le quiera llamar, y caer en cuenta, como usted dice, que somos energía sagrada, somos parte de todo, no estamos separados. Me gusta mucho esa palabra que le llamó la atención al compañero. Enséñate a ti mismo, Shimoyekmachti, porque si yo me enseño, es que aprendí, y si aprendí, es que voy a cambiar algo, y ahí está todo el detalle. Voy a estar cambiando y cambiando y cambiando. Si no hay cambio en mi camino, en mi vida, no estoy aprendiendo nada. Este, si sí estoy cambiando, es que sí estoy aprendiendo. Ese es mi Neltilisli, Topiltzin, Tlazokamati. Aquí Cámate, seguimos. Nagnitzin. Gracias, Tlazokamati. Le agradezco mucho su reflexión y bueno, ahora sí que el aprendizaje que vamos teniendo en el transitar de este sendero tan hermoso, ¿verdad? Es hacernos conscientes, hermano. A veces nos dejamos llevar por todo aquel montón. Ah, porque se compra ropa de marca, pues yo también, ¿no? No, es aprender a ser originales, a brillar con nuestra propia luz, que sí vamos a ser súper juzgados, ¿no? Imagínense. Pero bueno, hermanita Norma, la escuchamos. Temastiani, Wale Yowali, Vale, vale, Nagnitzin, bienvenida. Tlaxcamati, Temastiani. Bueno, yo solamente comentar que a mí me gusta mucho todo esto que vamos aprendiendo en este hermoso camino rojo. Eh, Efectivamente, cada día, cada momento, este, lo vivimos y lo comprobamos, ¿no? Y a mí me encanta. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo danzo ahí en el Monumento a la Revolución, aquí en Ciudad de México. Y hay muchos, pues de pronto hay indigentes, ¿no? Y también ellos son gente muy mágica, ¿no? Si los observamos, si los sabemos ver. Y pues de pronto, pues llegan pues drogados y así. Y yo empiezo a hacer un ejercicio de
empezarlos a calmar, pero sin ni siquiera tocarlos, o sea, nada más de verlos, los empezamos, bueno, yo empiezo a pedir que se calme y, y que empiece a recibir también pues la medicina que estamos ahí todos recibiendo, ¿no? Con el fueguito, con el humito de copal, con el movimiento de la danza, y se empieza a calmar. Y se empieza a calmar y termina dormidito, ¿no? En un espacio, en un momentito. O sea, nunca somos agresivos porque pues finalmente ellos de pronto son tezcatlipocas que ahí se manifiestan, se presentan, y cómo se van calmando, ¿no? Con esa intención de lo que comentaba, que podemos mandar esas energías a tranquilizar, a sanarse, a encontrarse pues con ese origen divino que todos tenemos. Y a mí me encanta ver eso, ¿no? Y comprobar lo que es hermoso, ¿no? Que esto sí lo podemos expandir y compartir, y que finalmente siempre vamos a tener, como decía Juan Matus, pues estos pinches tiranos que van a estar ahí, ¿no? Picándonos, molestándonos, y pues el verdadero trabajo es eso, ¿no? Que logremos estar en un centro, en un equilibrio, y que puede estar el mundo en el caos, pero en ese caos, pues lograr esa armonía, ¿no? Ese estar en paz, ese estar bien, ¿no? Decidir si vivir bien en las circunstancias que sean, porque pues de pronto pues no nos acordamos, pero venimos a este mundo, a esta vida, a esta dimensión, a vivir esta experiencia maravillosa que es vivir, y decidimos hacerlo como estamos, ¿no? Entonces quiere decir que sí podemos, y que este cuerpo que tenemos, que es un envase increíble, pues nos ayuda a todo eso. Y pues muchas gracias, gracias por recordárnoslo, gracias por estar aquí, gracias por ese maravilloso ser que es usted, de compartir toda esta maravilla. Y pues yo muy agradecida. Gracias, gracias, Temastiana. Eso, cámate, no, Nitzim. Lo hacemos con esa intención de que podamos empezar a vibrar, hermanitos, a prepararnos para el siguiente ciclo. Vienen cosas muy fuertes. Sí, ya hubo una etapa de oscuridad para nosotros, para nuestros ancestros. Tenemos que estar ya pensando en una etapa de luz. Y esa luz, ¿quiénes van a ser? Cada uno de nosotros. Llevar ese conocimiento, llevar esa conciencia. Yo sé que es súper difícil luchar contra todo un dinosaurio que es el sistema, pero poco a poquito, como el agua que va desgastando poco a poquito la roca, como la gotita de agua que perfora la roca más dura que puede encontrar, así, poco a poquito, no desesperarnos, que si de los 50 que nosotros le compartimos nuestra palabra, uno llega a comprender, eso, ya ganamos, vamos por otro, poco a poco, sin ambición de ganar y sin miedo de perder. Porque no, cuando no vas ambicionando en ganar, ganar, ¿y qué? ¿Por qué vas a perder? Sin lo que sabes no es tuyo, es todo de todo lo que se ha gestado, de todo lo que has observado, ¿no? Hermanito Enrique, lo escuchamos. La Socamati Temastiani, eh, y yo solamente, bueno, les quiero compartir que cuando yo empoderé mi Poposhkomit, por ahí le mandé algunas fotos. Este, el día que fui por él, llevé flores para ofrendarle a la agüita, a, a Chalchihuitlicue, y entonces un señor que estaba como a 500 metros, este, lo vi que se vino hacia acá, hacia mí, y sí, pues hasta me dio un poco de temor, ¿no? Porque dije, pues, a qué viene?
Entonces, lo que pasa es que cuando yo saqué el contenedor del Popochcomit y, y tenía 2 pececitos y él estaba pescando allá, pero no había agarrado nada. Y entonces me dice, se arrimó porque me dice, oiga, ¿cómo le hace? Yo tengo ahí ya tiempo y no puedo agarrar nada y yo vi que usted sacó. Sí, saqué dos pececitos, uno más o menos de 10 centímetros y otro más chiquito. Y le digo, es que ya le ofrendó algo a la agüita. Dice, no, pues no. Dice, ¿usted por qué está echando flores ahí? Y le digo, para agradecerle al agua. Le digo, para ella, si nos va a dar los pececitos, los pescaditos, nuestro alimento, también hay que agradecerle. Y dice, híjole, con razón yo no pesco nada, dice, porque yo no le traje nada. Y ya, pues, algo traía ese señor por ahí, pero se dio cuenta de que siempre hay que ofrendar algo. Como usted dice, siempre de traje. Entonces yo casi estoy seguro que este señor, cada que vaya a pescar, porque me decía que él iba a pescar a varias lagunas, y entonces le dije, no, pues sí, siempre llévele una ofrendita, le digo, lo que usted quiera, llévele flores, llévele fruta, llévele lo que usted quiera. Y casi estoy seguro que ese señor, cada que vaya a pescar, pues va a llevarle algo al agua, a la laguna, al río, a donde vaya. Bueno, ese era compartirles ese pasaje. Y otra pregunta, Temastiani, es que si nos puede hablar un poquito sobre esa lámina que tiene ahí ahorita, donde está Tonacatecutli y Tonacacihuat, ¿verdad? Porque no sé si sea el amarre de tilmas, no sé si ese vestido tan bonito sea para el amarre. Lazo Camati Temastiani. Sí, hermanito. En sí es un amarre, en sí es la unión para la creación de algo bueno. En sí, la amarre de tilma es unir las dos energías, la energía femenina y masculina, unirlos en uno solo, como lo vemos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque en el amarre de tilma, que decimos, hombre y mujer ahora se conocen y se tendrán que unir para trabajar juntos, aceptándonos con todo lo que traemos, nuestra luz y nuestra oscuridad, ¿no? Nos habla justamente de la creación, por eso aquí nos pone, mire, la conexión con el universo. ¿Qué más? Esta es la flechita de la creación, es crear todo aquello entre Tonatiuh, Tonacatecutli, Tonacasi. Y nosotros podemos hacerlo, sí, podemos crear nuestras propias emociones, crear nuestras propias formas de ver la vida, percibirla, vivirla y vibrarla, hermano, ¿no? Por eso es que vemos aquí, miren, 3 cuentitas. Unidos, los dos crean uno. ¿Quién sería el que une? Al hijo. Imagínense, lleva los genes del hombre y la mujer en uno solo. En ese momento nosotros nos convertimos en, dice la religión católica, en dioses creadores. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, hermanito. ¿Qué más, Temastiani? Lazo Camachililia. Los sacamos de Nognitzin. Le agradezco, hermanito. Bueno, hermanitos, por aquí nos preguntaba la hermanita de que qué nos depara el próximo ciclo. Recuerden que es una nueva humanidad. Y ya lo estamos viviendo. Ese ser humano que es súper dependiente de estas maquinitas, un ser humano que ya no necesita reflexionar y pensar, solamente le dice al gran maestro y sabio Google,
Le pregunta y vámonos. Le pone la respuesta. La inteligencia artificial lo está volviendo al ser humano inútil. Ahorita yo les decía a mis niños, tenemos internet en la escuela, a ver, vamos a investigar esto en el diccionario. No, maestro, ahorita le ponemos aquí en el buscador. En el buscador, ahí está la respuesta, están copiando rápido. Esta parte, una nueva humanidad que va a estar controlado por el tiempo. Ya hay personas. En este control del COVID, hubo muchos microchips para poder controlar lo que pensamos, lo que debemos de sentir. Y a voluntad deciden, tú ya no vas a vivir. No desaparece. Necesitamos aprender en la autosustentabilidad, producir nuestros propios alimentos. Necesitar menos de ese sistema. Pero ellos no nos van a dejar. Va a ser una lucha muy fuerte. Si queremos sobrevivir como una humanidad. Y si no, pobres de nuestros nietos. ¿Sí? Y hay mucho más que en el transcurso del curso los iremos compartiendo con ustedes. Hermanitos, fue un honor estar con ustedes compartiendo lo poquitito que hemos aprendido de la vida y de este camino, y agradecido que nos hayan acompañado. Se les quiere, se les honra. Nos vemos mañana con el ejercicio de Yeyecat. Quetzalcóatl. ¿Cuál es el fin de nuestra vida? Convertirnos, tener ese título de Quetzalcóatl. En armonía, lo material y lo espiritual. Wali yo wali. Temuitas que más la Temaztiani, Muy buenas noches, hermanitos.